Dentro de muy poco va a empezar la 23ª edición del Mundial de Fútbol. No será uno más y sobre todo para los amantes de la geografía. 3 países, distancias enormes y competidores inéditos. Te invitamos a conocer por qué la próxima Copa del Mundo será única para los fanáticos del fútbol y la geografía. En esta oportunidad el Mundial se celebrará en 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Entre los 3 suman 21,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 14,4% de las tierras emergidas del planeta. También podemos pensar que Qatar, sede de la anterior Copa, entra 1.850 veces en los 3 países norteamericanos juntos. De esta forma se supera el récord de Rusia 2018, que hasta el momento fue el territorio más grande que fue sede de un mundial. Es cierto que Rusia es el país más grande del mundo con bastante diferencia. Pero entre Canadá, que es el segundo más extenso, Estados Unidos el cuarto y México el 14º, superan en un 25% a la extensión total que se administra desde Moscú. En Rusia 2018 no hubo tanta distancia entre las sedes. Ese récord pertenece hasta el momento a Estados Unidos 94. De San Francisco a Boston hay nada menos que 4.300 kilómetros. En este caso, la marca se superará por relativamente poco. De Vancouver a Miami hay 4.500 kilómetros en línea recta. Sin embargo, el récord durará poco. En 2030, estos 6 países serán anfitriones de la Copa Mundial. Entre Buenos Aires y Barcelona hay 10.500 kilómetros, más del doble que el récord actual. Antes de continuar, te queremos hablar sobre Odoo, la plataforma que auspicia este video. Es un software pensado para la gestión de empresas, ya sea nuevas o las que deseen profesionalizarse para crecer. Tiene todo lo necesario para la gestión administrativa y con todas las herramientas interconectadas, lo que la hace más simple y eficiente. En esta oportunidad te queremos contar sobre el CRM, la aplicación pensada para la gestión de relaciones con clientes. Allí podrás ingresar la información de cada uno para organizarlo de la mejor manera, desde cómo contactarlo hasta en qué etapa del proceso nos encontramos de cara a una posible venta. Luego podrás especificar lo que sucede en cada instancia, por ejemplo, si se llegó a una venta. Y si no se hizo, se podrá detallar qué pasó. Desde esta aplicación incluso podremos tener oportunidades de futuros clientes e integración directa con WhatsApp. Odoo te ofrece una aplicación como la de CRM gratis de por vida. En este QR y en la descripción del video van a encontrar el enlace para probar la plataforma. De regreso en América del Norte, se tratará de una competencia muy especial para México. Ningún otro país albergó 3 ediciones del torneo. Ya lo hizo en 1970, cuando fue campeón Brasil, y en 1986, cuando lo hizo Argentina. El Estadio Azteca de la Ciudad de México será la sede del partido inaugural por 3ª vez. En este caso, el Mundial comenzará con un México-Sudáfrica. Si nos detenemos sobre los participantes, podremos observar varias curiosidades. 4 de las 48 selecciones jamás habían participado de un Mundial. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán serán debutantes. Aunque, en rigor, los uzbecos sí saben lo que es ser parte de una Copa del Mundo. Es que integraban la Unión Soviética, que jugó con ese nombre en 7 mundiales entre 1954 y 1990. Curazao, por su parte, romperá 2 récords. Es el más pequeño y menos poblado en la historia de la competencia. En tamaño superará a Trinidad y Tobago, que jugó en 2006 y que tiene 5.127 kilómetros cuadrados, bastante más que los 444 de Curazao. En población tiene solo 155.000 habitantes. Hasta el momento la marca era para los 350.000 de Islandia, en Rusia 2018. Si observamos los grupos podemos ver más curiosidades. Por ejemplo, si dividimos a la Tierra en 4 cuadrantes, utilizando al ecuador y al meridiano cero, veremos que los 4 integrantes del grupo F están en el mismo. Es decir, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez se encuentran al norte del Ecuador y al este de Greenwich. Lo contrario sucede con el grupo D. Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia están cada uno en un cuadrante distinto del planiferio. Es una rareza que esto suceda. De hecho, en la historia de los mundiales solo sucedió en 6 de los 128 grupos que hubo. La primera vez fue en 1974. La siguiente fue en España 82. La tercera vez fue en este siglo, en Corea-Japón 2002. En Sudáfrica 2010 fue la 4ª vez. Y la 5ª fue en Brasil 2014. Puede que sea una coincidencia, pero los paraguayos pueden ilusionarse. En todos esos grupos en los que hubo una selección en cada cuadrante, siempre clasificó la que se encuentra en el hemisferio sur y al oeste de Greenwich. En cambio, la otra del hemisferio sur siempre quedó eliminada.
Si seguimos pensando en regiones, es evidente que el rendimiento de cada confederación es distinto. Esto no solo se puede ver a nivel títulos, en donde solo la UEFA y la CONMEBOL lograron coronarse. 12 mundiales para los europeos y 10 para los sudamericanos. Por fuera de estas regiones solo hubo 3 semifinalistas. Estados Unidos en 1930, Corea del Sur en 2002 y Marruecos hace 4 años. Si vemos los historiales entre regiones, la situación nos indicará algo parecido. Por ejemplo, los asiáticos tienen récord negativo con todas las demás, salvo con los africanos, donde hay un empate. Por su parte, los africanos superan a CONCACAF, pero están por detrás de UEFA y CONMEBOL. Los de Centro y Norteamérica se imponen ante los asiáticos, pero están en desventaja ante las dos más ganadoras y ante los africanos. Los oceánicos están abajo en el historial ante UEFA y CONMEBOL, pero le ganaron a los asiáticos el único enfrentamiento que hubo. Los europeos, por su parte, están por delante de casi todo el resto, salvo de CONMEBOL. Los sudamericanos son los únicos que aventajan en el historial a todos los demás. El duelo entre confederaciones más repetido es entre sudamericanos y europeos, con 101 triunfos para el sur y 89 para el norte, y 56 empates. El último, la final de 2022, definida luego por penales. Hasta el momento no hubo partidos entre oceánicos y norteamericanos, ni africanos. Sin embargo, dentro de pocos días se registrará el primer duelo de ese tipo, cuando Nueva Zelanda y Egipto disputen su encuentro en Vancouver. Para los amantes de la geografía también puede ser curioso lo que sucede con el lugar de nacimiento de muchos futbolistas. Es que si bien cada uno representa a una nación, muchos nacieron fuera de su territorio. Y hay casos realmente extremos. Hay una lista que tiene 25 jugadores nacidos en Países Bajos y uno en Curazao, que en rigor es un país que compone el reino de los Países Bajos. Podemos pensar que se trata de la selección naranja, pero no. De los 26 protagonistas de Curazao, solo uno nació en el país, y los otros 25 lo hicieron en Europa. Sin dudas es el caso más increíble, pero hay otros muy llamativos. De la lista de la República Democrática del Congo, solo 6 nacieron allí. 11 lo hicieron en Francia, 6 en Bélgica, 2 en Suiza y 1 en Inglaterra. En Haití, los locales llegan a 10. Hay 12 nacidos en Francia, 2 en Estados Unidos, 1 en Canadá y otro en Suiza. Otros que nacieron en lugares muy distantes son los que juegan para Túnez. 11 lo hicieron allí, mientras que 7 en Francia, 2 en Alemania y el resto en Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá y Arabia Saudita. El récord de la mayor cantidad de territorios distintos es para Bosnia y Herzegovina. 9 lo hicieron en el territorio propio, 4 en Alemania, 3 en Austria, 3 en Suecia, 2 en Serbia y el resto en Eslovenia, Croacia, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos. En total 10 países distintos. Para los amantes de las curiosidades, hay varias más relacionadas al deporte que también son increíbles. Uno de los locales, Canadá, buscará dejar de ser de los peores en la historia. Hasta el momento perdió los 6 partidos que disputó, lo mismo que El Salvador. Del otro lado, Argentina buscará cortar con una tendencia negativa. En este siglo, 4 de los 6 campeones defensores quedaron afuera en primera ronda. Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018. Finalmente podemos anticiparnos a una historia que tal vez marque esta copa, el partido entre Austria y Argelia. Estas selecciones ya se enfrentaron una vez. En 1982, los europeos derrotaron 2-0 a los africanos en Oviedo. Pero luego pasaría algo deportivamente terrible. Los austríacos llegaron a la última fecha como líderes, seguidos por Argelia y Alemania Federal. Cerraba el grupo Chile. El 24 de junio de aquel año, Argelia superó a Chile y alcanzó a Austria en la cima del grupo. Al día siguiente, austríacos y alemanes jugarían el último partido de la zona. Ambas selecciones sabían qué necesitaban para clasificar y qué riesgo tenían de quedar afuera. Si Alemania ganaba por 3 o más goles, los austríacos se quedaban afuera. Si había empate o si ganaba Austria, los alemanes se volvían a casa. Lo que sucedió fue una tragedia. A los 10 minutos hubo un gol de Alemania. Y luego prácticamente no pasó nada. Se dejaron de atacar y no quisieron hacer más goles. Era evidente que había un pacto de no agresión. En el segundo tiempo, los espectadores comenzaron a abuchear a los jugadores. Para sorpresa de nadie, Alemania ganó 1-0 y ambas selecciones pasaron de ronda.
A partir del siguiente mundial, los partidos de la última fecha de cada grupo comenzaron a disputarse en simultáneo para evitar este tipo de situaciones. Los perjudicados, claro, fueron los argelinos, quienes no pudieron avanzar de ronda a pesar de haber vencido a Alemania y a Chile. En principio, este año podrán tener revancha contra los austríacos, ya que se enfrentarán en el grupo J. Pero por el formato y por el sorteo también podríamos tener una situación complicada. A pesar de que el fútbol da muchas sorpresas, Argentina parte como favorita del grupo y Jordania como la más débil. De esta forma, se podría pensar que austríacos y argelinos podrían definir el segundo lugar del grupo en la última jornada. Sin embargo, el que sea segundo del grupo deberá enfrentarse al primero del grupo H, que podría ser España, una de las grandes favoritas, o incluso Uruguay, otra selección que fue campeona. Pero en esta copa, con 48 equipos, también clasifican los 8 mejores terceros. Tal vez podría ser mejor terminar en tercer lugar y enfrentar a un líder de grupo más débil. Podrían ser, por ejemplo, los grupos que tienen a Canadá o Estados Unidos como cabezas de serie. Para colmo, el grupo J es el último que se define de todos. Argelia y Austria podrían saber exactamente qué rivales tendrían en cada caso, y sabrían qué necesitan si quieren terminar en tercer y no en segundo lugar. ¿Se imaginan a ambos equipos buscando no hacer goles y que sí los haga el rival? Esperamos no tener que volver a ver un espectáculo similar, o sí, pero el formato del torneo lo hace posible. Ahora sí, momento de las predicciones. ¿Cuál será el próximo campeón y la gran decepción? Déjanos tu comentario más abajo y en un mes vamos a destacar al que acierte. Y no te olvides de que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros que son ideales para los amantes de los datos curiosos y la geografía. En este QR y en la descripción vas a poder encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima y que gane el mejor. Mentira, que gane Argentina.